Buenas noches, mi nombre es Ana Lucía Gómez, de Quinto Ciencias y Letras. Vengo a realizar el PMA de seminario. El tema que abordo el día de hoy va a ser la visualización crítica del Bicentenario de Independencia en Guatemala. Primero que nada, tenemos que estar conscientes que hace poco cumplimos 200 años de independencia. Después de 3 siglos de colonialismo español, se proclamó la independencia de la corona el 15 de septiembre de 1821. Llevando varios motivos, los que más destacaron fueron los económicos y más que todo poder llegar a interactuar con otros países. Como sabemos también, la independencia aquí en Guatemala llegó a influir mucho en relaciones externas. En Europa podemos ver que se dio una constitución liberal a principios del siglo XIX y luego una reforma que se llegó a apoderar de las colonias españolas. México declaró la independencia de España, su independencia, perdón, y lo que provocó que Guatemala hiciera lo mismo. Como siempre nos han venido enseñando desde el colegio, sabemos de que la independencia se formó a base de firmas de grandes personas de aquí en Guatemala, pero la independencia va mucho más allá que unas firmas con estos nombres y de hecho llegó a realizar una relación más libre, económicamente hablando, para otros países. Tenemos muy claro de que este hecho de la independencia aquí en Guatemala llegó a marcar mucho la etapa final colonial y trajo consigo un nuevo modelo tanto de sistema político como económico. Podemos remarcar también y hacernos la pregunta de, en realidad, ¿sabemos qué celebramos realmente el 15 de septiembre? Muchas personas están desinformadas y más bien es la falta de interés que se ha generalizado por la historia propia de Guatemala a base de su propio pueblo. Entonces, tenemos que llevar a cabo la información correcta y precisa para que el pueblo esté consciente de lo que se llevaron siglos atrás, tiempo atrás, lo que luchó mucho el pueblo de Guatemala, la gente de Guatemala, por llegar a ser un país independiente, un país libre de gente que quería nada más terreno exclusivo de Guatemala, tanto económico, político y social. Tenemos que entender que el proceso, más que todo, fue un evento que llegó a marcar una gran ruptura en el orden político y administrativo aquí en Guatemala. Y no solo en Guatemala hablamos de varios países regionales. Debe entenderse como un proceso integral acerca del cambio en la sociedad que hubo. Durante todos estos años llegó a cambiar muchísimo el pueblo de Guatemala gracias a la libertad que nos llegaron a dar. El acto de independencia no solo es un acontecimiento aislado, es una cadena, es una evolución que hemos venido viviendo, de hechos que se llevaron a cabo un grupo de muchas personas de la sociedad que en aquella época llegaron a firmar un acta el 15 de septiembre de 1821. También podemos llegar a conocer este gran dato que es después de la independencia se llega a fundar la Federación de Centroamérica, que unificó a los países de la región hasta su derrumbe de 1834. Guatemala pasó a ser un estado de una federación inexistente, según el historiador Miguel Álvarez. Hablemos también de María Dolores Bedoya. Ella fue el primer grito de independencia que dio aquí en Guatemala y por lo mismo, porque ella llegó a dar su voz, fue que la llegaron a matar. Tenemos que tener muy presentes el por qué estamos celebrando el bicentenario de la independencia de Guatemala. Hay que fijar los puntos, los motivos que fueron gracias a la llegada de la independencia. Dio un gran giro, como mencionaba anteriormente, a algo tan común como el desarrollo social de la región, tanto político y económico más que todo. La historia que nos viven enseñando en los colegios es para entender el pasado, para comprender, conocer qué sucedió, cuánta gente luchó porque Guatemala hoy en día fuera
el país de la eterna primavera, que fuera un país libre, con el pueblo siempre unido. Para, como mencionaba, entender también el presente, tenemos que tener muy presente los pies de la tierra, agradecer y tomar en cuenta lo mucho que sufrieron nuestros antepasados y más que todo nos van a llegar a orientar hacia el futuro. Esta historia, esta conmemoración de la independencia de Guatemala la vamos a pasar a futuras generaciones, tanto como nosotros nos las pasaron, llegarán a pasar a nuestras futuras generaciones que serán el futuro del país y tienen que estar bien conscientes de todo lo que llegó a pasar Guatemala para ser como hoy en día es. Es importante llegar a hacer énfasis el 14 de septiembre de 1821, ya que llegó a una sesión histórica. Se llevaría a cabo en el Palacio Nacional de Guatemala al día siguiente. Está ubicado donde hoy conocemos como el Parque Centenario. Guatemala en esa mañana del 15 de septiembre de 1821 llega al camino como un país libre, soberano e independencia. Fue una reunión donde la ciudad de Guatemala con los representantes de las provincias centroamericanas, en la cual se declara la independencia de España y conforman una junta gubernativa provisional, firmándose el Acta de Soberanía. En esta época, Centroamérica era solo un bloque de España. Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras eran provincias también del Reino de Guatemala, pero formaban por las provincias de Ciudad Real de Chiapas, Guatemala, San Salvador, la provincia de Nicaragua y Costa Rica. Pero como mencionaba, justamente el 15 de septiembre todos estos países llegaron a firmar y lograr la emancipación de España, por lo cual se considera de que Centroamérica debería ser solo una patria, o al menos deberían de vivir en unidad y armonía. Llegamos al siglo del 2021, donde justamente se conmemoraron los 200 años de la independencia de Guatemala. Nos encaminaron hacia el momento histórico del bicentenario de la independencia de Guatemala. Y se trata más que todo de enaltecer el conjunto de protagonistas sociales, gestores del movimiento independentista, de efectuar y una relectura de la historia que nos recuerde la manera en cómo Guatemala llegó a luchar se transformó a raíz de su declaración de independencia. Para este año se tenía planificado una iniciativa que daba la ley 5509, que crea una comisión nacional que organice jornadas cívicas, motivando la participación ciudadana para fortalecer el nacionalismo y lograr que las futuras generaciones conozcan y estén conscientes de la historia de nuestra emancipación política de España. Gracias a lo de la pandemia, pues no se pudo dar como el país hubiera querido conmemorar esta independencia. Entonces, creo que como estudiantes y futuras generaciones de nuestro país, estamos muy conscientes y pudimos verlo en nuestros trabajos, en nuestros proyectos del colegio. Pudimos conocer, informarnos más a fondo de las noticias del Bicentenario, de la Independencia, de esta firma en el acta con todos los países centroamericanos, de todo lo que lucharon y pasaron. La comisión de aquí de Guatemala se iba a llegar a encargar de hacer una convocatoria para un programa de conmemoración de la independencia de Guatemala a base de lo que el país experimenta, que más que todo invita a analizar, reinterpretar y recorrer la historia de la época independiente como un proceso político-social que puede contribuir a renovar la imaginación del pasado y del futuro del país. Asimismo, como este año no pudimos llegar a festejar como debíamos el bicentenario, podemos seguir incentivando a las personas, al pueblo, tanto áreas rurales como metropolitanas,
a informarse más allá de lo que muestran las noticias, a saber la real historia de Guatemala y llegar a hacer también hasta programas, proyectos, establecer mecanismos que faciliten la participación social del pueblo para el desarrollo de la historia de Guatemala, eh, la integración y la armonía que debería de haber entre el pueblo con el régimen político. Muchísimas gracias.